Un saludo. Nosotros somos de Ingeniería Marítima. Mi grupo está conformado por Basurto Macías Génesis, Mero Prado William y Reina Paredes Reno. A continuación le vamos a hablar sobre los ciclos reales, ciclos ideales y otros temas en general. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, mi nombre es William Gary Mero Prado y yo les voy a hablar primero sobre el ciclo ideal Otto de 4 tiempos. Un ciclo ideal Otto modela el comportamiento de un motor de explosión. Su rendimiento viene dado por la siguiente expresión, la que pueden ver a continuación, en donde R viene siendo una relación del volumen A con el volumen B, como se puede observar en la gráfica. La razón de compresión igual al cociente entre el volumen del inicio del ciclo de compresión y el final de él. Para ello se halla el rendimiento a partir del calor. Bien, entonces, como ya sabemos, existen 4 tiempos: admisión, compresión, expansión y escape. Esto se caracteriza por dar procesos térmicos o termodinámicos. En el primero, la admisión, el pistón baja con una válvula de admisión abierta, aumentando la cantidad de mezcla, que es aire más combustible. En este se modela como una expansión a presión constante, ya al que está la válvula abierta la presión es igual a la exterior. Luego sigue la compresión. El pistón sube comprimiendo la mezcla. Dado la velocidad del proceso, se supone que la mezcla no tiene posibilidad de intercambiar calor con el ambiente, por lo que el proceso es adiabático. En este mismo proceso se da la combustión, que el pistón en su punto más alto salta la chispa de la bujía. El calor generado de combustión calienta bruscamente el aire, que incrementa temperatura a volumen prácticamente constante. Esto se representa por un proceso isocoro, es de B a C. Luego, en la expansión, la alta temperatura del gas empuja el pistón hacia abajo, realizando trabajo sobre él. De nuevo, por ser un proceso muy rápido, se aproxima a una curva adiabática, como lo podemos ver en la gráfica, que está desde C a D. Por último, tenemos el escape. En el escape se abre la válvula de escape y el gas sale al exterior. Este sistema es realmente abierto, pues intercambia masa con el exterior. En la siguiente diapositiva. La anterior. Bien, ahora el ciclo ideal diésel de 4 tiempos. Como un concepto general, tenemos que un motor diésel puede modelarse con el ciclo ideal formado por 6 pasos reversibles, según indica la fórmula. Entonces, la fórmula viene dada por esta simple expresión que pueden ver a continuación. Bien. Entonces, esto también se da en 4 tiempos. La admisión, que es del punto E al punto A, la compresión, la expansión y el escape. En la admisión, el pistón baja con una válvula de admisión abierta, aumentando la cantidad de aire en la cámara. Esto se modela como una expansión a presión constante, ya que al estar la válvula abierta, la presión es igual a la de la exterior. En el diagrama presión-volumen aparece como una recta horizontal. Ahí la pueden observar. En la compresión, el pistón sube comprimiendo el aire. Dado la velocidad del proceso, se supone que el aire no tiene posibilidad de intercambiar calor con el ambiente, por lo que el proceso es adiabático. Asimismo, en la combustión de B a C, un poco antes de que el pistón llegue a su punto más alto y continuando hasta un poco después de que empiece a bajar, el inyector produce el combustible en la cámara. Al ser mayor duración que la combustión en el ciclo Otto, este paso se modela como una adición de calor a presión constante. Este es el único en el que el ciclo diésel se diferencia del ciclo Otto. En la expansión, que es de C a D, la alta temperatura del gas empuja el pistón hacia abajo, realizando trabajo sobre él. De nuevo, por ser un proceso muy rápido, se aproxima a una curva adiabática reversible. Y por último tenemos el escape. Este se abre la válvula de escape y el gas sale al exterior, empujando por el pistón a una temperatura mayor que la inicial, siendo sustituido por la misma cantidad de mezcla fría en la siguiente admisión. Bien, la siguiente diapositiva. Por último tenemos los ciclos ideales en motores de 2 tiempos. Este es un concepto muy general.
Entonces, en el diagrama un motor corresponde a los cálculos que el constructor ha previsto para ese motor. En principio, el motor funcionaría perfectamente con ese diagrama de distribución, el que podemos observar en el lado derecho. O sea, con unas aperturas y cierres en la lumbrera de admisión y escape situada a una distancia del punto muerto superior. Entonces, el primer tiempo o fase de admisión al cárter con presión y explosión, que sería de 1, 2, 3, 4, el pistón parte del punto muerto inferior y desarrolla de este tiempo durante su carrera ascendente al punto muerto superior. Mientras el pistón mantiene descubierta la lumbrera de transferencia, se produce la admisión de mezcla al cilindro 1-2, considerándose este proceso a presión constante. En el segundo tiempo o fase de expansión, compresión al cárter, escape de transferencia, 4, 5, 2, 1. En este tiempo empieza cuando el pistón está en el punto muerto superior y acaba cuando llega al punto muerto inferior. Tras la explosión de la mezcla se produce la expansión 4-5, adiabática, isentrópica y reversible, y por lo que va a generar trabajo. Gracias. Bien, tenemos los ciclos reales de dos tiempos gasolina y a diésel. Comenzamos por lo de gasolinas. Las variaciones que sufren las transformaciones reales de un motor son básicamente las mismas que los motores de cuatro tiempos, y estos son: primer tiempo o fase de admisión al cárter de compresión-explosión. Esta no se produce a presión atmosférica, siendo este fenómeno más acusado que en los motores de cuatro tiempos. Esto se da ya que al no tener un sistema de distribución y el ser propio pistón el que hace de válvula, hay menos tiempo para realizar el llenado. Además, como los gases frescos han de barrer a los quemados, estos ofrecen una resistencia adicional al llenado del cilindro. Tenemos segundo tiempo o fase de expansión, precompresión, al cárter, escape, transferencia. La expansión no es adiabática porque se transfiere calor a través de las paredes del cilindro y el trabajo producido es menor que el teórico al haberse iniciado, con una presión máxima de combustión menor. Bien, ahora tenemos lo de diésel. El motor de dos tiempos tiene un funcionamiento muy sencillo, que consta de un ciclo de cuatro fases, como ocurre en el motor de cuatro tiempos, pero realiza las mencionadas cuatro fases en tan solo dos tiempos. Veamos qué ocurre en cada una de ellas. Bien, en primer tiempo, admisión-compresión. En esta fase el pistón se desplaza verticalmente hacia la culata desde su punto muerto inferior y durante su recorrido ascendente va abriendo la lumbrera de admisión a la altura del cárter, lo que permite que la mezcla de aire y aceite y combustible al mismo tiempo comienza la compresión de la mezcla en la parte superior del pistón. Tiempo 2. Combustión-escape. Comienza cuando el pistón alcanza el punto muerto superior, momento en el que concluye la fase de compresión y la bujía lanza una chispa eléctrica que inicia el proceso de combustión. Esto genera una enorme cantidad de energía térmica que impulsa el pistón hacia abajo, produciendo energía cinética. Al cigüeñal a través de la biela. Durante la carrera descendente del pistón se produce la liberación de las lumbreras de escape, que es por donde se expulsan los gases procedentes de la combustión, el calor y las ondas acústicas del exterior. Una vez que el pistón vuelve a alcanzar su punto muerto inferior, se vuelve a iniciar el movimiento ascendente, repitiéndose el ciclo y facilitando la extracción de pocos gases quemados que quedan. Bien, tenemos los ciclos reales de cuatro tiempos a gasolina y a diésel. A gasolina. Aplicaciones. Tenemos para transporte vehicular, motocompresores, motobombas, pequeños grupos electrógenos. También se les llama motores de mezcla, pues la gasolina y el aire ya entran mezclados al motor. Por supuesto, en el carburador. Tenemos el ciclo. Como primer tiempo tenemos admisión. La mezcla de gasolina y aire entran al motor debido a que el pistón crea una succión al bajar. En esta etapa la masa es variable y la presión disminuye un poco menos que la presión atmosférica. El cigüeñal da media vuelta de giro. Segundo tiempo, compresión. Eleva la temperatura de la mezcla.
La masa es constante y se produce la compresión de la mezcla, aumentándose la presión y la temperatura. Tercer tiempo, expansión. Salta la chispa. Se alcanzan mayores rendimientos cuando la relación de presiones es mayor, por lo que también es necesario usar combustible que aguanten más la compresión. Por eso se aumenta el octanaje en las gasolinas. Bien, ahora tenemos el de diésel, de 4 tiempos. En el ciclo diésel real se da las siguientes fases, como son la de admisión, compresión, inyección, expulsión, apertura y expansión. Admisión. La presión durante este tiempo no es constante y la válvula correspondiente se abre y cierra de forma progresiva. Compresión del aire. Si el llenado del cilindro no es del 100%, se parte de una presión inferior a la teórica, por lo que la presión será menor a la teórica. Inyección. El inyector comienza a inyectar la mezcla de unos grados antes del punto muerto superior. La combustión no se realiza de forma instantánea, pues la mezcla necesita un tiempo para quemarse. La combustión no se produce a volumen y a presión constante durante un trayecto tan amplio. Bien, tenemos expansión de fluido. El trabajo que se produce en este caso es menor, ya que se parte de presión inferior y esto hace que la fuerza de empuje sobre el pistón sea inferior a la teórica. Apertura de escape. En este caso la presión no baja de forma instantánea, pues los gases necesitan un tiempo para salir al exterior. Expulsión de los gases quemados. Este tiempo no se produce a presión constante, ya que las válvulas se abren y cierran progresivamente. Por otro lado, tenemos lo que son las potencias y rendimientos de los motores de 2 tiempos y 4 tiempos. La potencia depende principalmente del volumen de los cilindros, de la velocidad de giro y el grado de compresión. En lo que son los volúmenes de los cilindros, tenemos que esta es la característica que más influye en la potencia. La cilindrada de su motor expresa la sumatoria del volumen de su cilindro cuando sus pistones se encuentran en el punto muerto inferior. En el número de cilindros, la mejor manera de conseguir funcionamiento más regularizado del motor es a partir de su cilindro entre varios para obtener el mismo trabajo, pero más repartidos durante el giro de este. Si un cilindro hay una explosión por cada 2 vueltas, con 4 cilindros habrá 2 explosiones por vuelta. En la velocidad de giro, si en cada revolución del motor se desarrolla un trabajo determinado, entonces a mayor número de revoluciones será mayor la cantidad de trabajo que desarrolla. Así, por ejemplo, si un motor de X potencia a N revoluciones por minuto, al duplicar las revoluciones se duplicará la potencia. Sin embargo, esto se cumple hasta cierto punto, pues a medida que la velocidad de giro del cigüeñal va aumentando, el escape de los gases quemados y la entrada de los gases frescos ya no es del todo perfecta y el llenado del cilindro no es completo, por lo cual las explosiones pierden fuerza. La potencia de un motor de 2 tiempos es teóricamente el doble a la igualdad de revoluciones y cilindradas que el de 4 tiempos, ya que la expansión se realiza en cada revolución en lugar de en cada 2 revoluciones. En la realidad puede resultar de un 60 a 70% mayor, pues una parte de la carrera no es útil al estar dedicada a la admisión y al escape. Cuando de grandes potencias se trata, siempre se recurre al motor de 2 tiempos, diésel y además sobrealimentado. Los motores de 2 tiempos funcionan termodinámicamente según el ciclo Otto y la expansión de su rendimiento térmico es idéntica. Pero el rendimiento de diagrama en los motores de 2 tiempos es mucho peor que en los de 4 tiempos, pues no se quema completamente el combustible. Un motor de ciclo Otto de 2 tiempos debe trabajar con una proporción de aire y combustible lo más equilibrada posible, por lo que cuenta con un margen muy estrecho. Esta proporción se conoce como factor lambda e idealmente tiene una proporción estequiométrica de 14,7 partes de aire por una de combustible. El rendimiento medio de un
de un buen motor Otto de 4 tiempos es de un 25 a un 30% inferior al rendimiento alcanzado con motores diésel, que llegan a rendimientos de 30 a 45%, debido precisamente a su mayor relación de compresión. La siguiente. Por otro lado, tenemos las averías y soluciones de los motores de 2 tiempos y 4 tiempos. En los motores de 2 tiempos suele suceder que se sufren de pérdida de compresión del cárter por deterioro de los retenes. Y también se producen fallas en motores de 2 tiempos por las válvulas de lámina acerada de retención que algunos motores tienen entre el carburador y el cárter. Lo que se suele realizar es una prueba de compresión que se hace en frío con aceite y en caliente para comprobar cifras. Luego se saca la tapa lateral del motor, aquella donde está el volante, y se mira la marca que indica el punto muerto superior. Sin contacto se gira a mano verificando la resistencia del pistón al comprimir el momento que el pistón se acerca al punto muerto superior, pero se debe percibir igual resistencia al hacer bajar el pistón hasta el final de la carrera hacia abajo, pues los motores de 2 tiempos generan compresión en el cárter, que son los gases que generan tales fallas. En los motores de 4 tiempos suelen suceder fallas en la admisión, que son segmentos desgastados, filtros, aire obstruido y válvulas de admisión deterioradas. Baja presión de compresión, esto se detecta por un golpeteo metálico agudo debido a la baja temperatura del aire comprimido. Para esto se debe realizar un chequeo constante del motor para evitar fallas que puedan destruir toda la máquina.